Bueno, chicos, entonces tenemos otra estructura iterativa que es el mientras. El mientras es otro ciclo el cual nos va a permitir, igual que el ciclo para, ejecutar una serie de expresiones o sentencias, pero en este caso n cantidad de veces. La diferencia entre un ciclo mientras y un ciclo para es que el mientras va a repetirse o va a iterar siempre y cuando se cumpla una condición, mientras que el ciclo para sí o sí va a iterar. ¿Ok? Esas son las dos grandes diferencias que existen entre el ciclo para y el mientras. ¿Sí? Ya voy. Que el ciclo mientras va a iterar siempre y cuando se cumpla una expresión o una condición lógica. Mientras que el para se va a repetir sí o sí la cantidad de veces que se necesite hasta llegar al límite. Acuérdense que el ciclo para tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Okay? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? El ciclo mientras va a depender de una condición. Es lo único que ustedes deben tener en cuenta, nada más. Fíjense que a diferencia del ciclo para, nosotros aquí no controlamos el límite final de forma automática. El ciclo para sí lo hace de forma automática. Aquí no. Aquí nosotros debemos asegurar que ese ciclo mientras no se convierta en un ciclo infinito. Digamos que es otra de las grandes diferencias que existen entre un para y un mientras. Vamos a repetir el ejercicio anterior. Me voy a llevar tal cual. Voy a pegar esto. Esto que estoy haciendo es para que ustedes se den cuenta que el algoritmo o los algoritmos pueden tener múltiples soluciones con diferentes tipos de estructuras. No siempre se puede resolver con un para. Yo lo puedo hacer con un mientras, incluso con un repetir. Y eso es lo que les voy a mostrar en este ejemplo y en el siguiente que vamos a ver el repetir. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí voy a utilizar un mientras. Entonces, ¿cuándo se va a repetir ese mientras? Yo le voy a decir si la cantidad de ítems es mayor que 0. O sea, si n ítems es mayor que 0, ingrese al ciclo mientras. Por ejemplo, si yo ingreso -1, ¿entraría al ciclo mientras? No, porque la condición me lo está impidiendo. Si yo le digo 5,
¿Entraría al ciclo mientras? Sí. Pero ¿qué pasaría si yo le doy 5? Cada vez que itere, él va a preguntar, ítems es mayor que cero, 5 es mayor que cero, y va a seguir siempre iterando. Y se dan cuenta ustedes que ahí se convierte en un ciclo infinito. Entonces, nosotros debemos tener la capacidad de controlar la ejecución y la iteración en esa estructura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ítems, en este caso n ítems, le debería restar 1. Cada vez que yo ingrese al ciclo, le debo quitar 1. Por ejemplo, si yo ingreso que voy a registrar 2 elementos, él empieza con el número 2, luego aquí lo resta y quedaría ¿cuántos? 1. Cuando termina este ciclo, ya este ítem valdría ¿cuánto? Menos 1 o 0. Entonces, 0 es mayor que 0, no. Entonces vamos a mirar cómo funciona este señor. Control X, Control V. Para ver el funcionamiento, vamos a hacer una prueba de escritorio. Recuerden que la prueba de escritorio es el último recurso que nosotros tenemos para comprobar si este señor funciona bien o para comprender la lógica que tenemos nosotros en el algoritmo. Regálenme un segundo. Voy a llevarme esto. Entonces, si yo les pusiera este mismo ejercicio y les dijera, lo tienen que resolver con un mientras, lo tienen que resolver con un mientras. Si yo no les indico qué tipo de estructura interactiva utilicen para resolver el algoritmo, pues está libertad de ustedes resolverlo con un ciclo for o con un ciclo mientras. ¿Ok? Entonces, detallemos acá lo siguiente, por favor. Tenemos una variable que se llama n ítems, que es la que realmente me interesa analizar. ¿Listo? Vamos a imaginarnos que n ítems inicia en 3, porque el usuario tomó la decisión que iba a ingresar 3 ítems del cliente. Entonces viene la condición. N ítems es mayor que 0, se cumple. ¿Qué va a suceder? Pues viene acá y pide los datos, hace la operación. ¿Qué pasa con n ítems en esa expresión? ¿Qué le estoy diciendo? N ítems es igual a n ítems menos 1. Entonces, ¿cuánto quedaría valiendo n ítems? Entonces, n ítems ya no vale 3, sino vale 2. Finaliza el ciclo y vuelve acá y pregunta, ¿n ítems es mayor que 0? Viene de nuevo, hace las operaciones que necesitamos. Luego dice n ítems igual a n ítems menos 1. ¿Cuánto quedaría valiendo n ítems? Viene de nuevo. ¿N ítems es mayor que 0? Sí. Pues al ser mayor que 0, viene de nuevo, pide los datos
y tenemos que n ítems ahora va a valer n ítems es mayor que 0. No, es la condición, ya no se cumple. Quiere decir que ahora sí pasa acá y me va a mostrar el resultado final. Esa es la gran diferencia que encontramos nosotros entre un ciclo para y un ciclo mientras. El ciclo mientras nosotros no conocemos el momento en que él se va a detener, lo debemos controlar. ¿Alguna pregunta de ese mientras? ¿Cambió el algoritmo entre el uno y el otro? ¿O sí? ¿Hubo algún cambio radical en la estructura del algoritmo? Lo único que cambiamos la estructura cooperativa. Nada más. El resto se conservó tal cual, lo mismo. Por eso les indicaba que la solución de ese algoritmo la podemos hacer usando ya sea un ciclo para o un ciclo mientras. Cuando ustedes me pregunten, profe, ¿sí saben el algoritmo? Yo lo primero que les voy a decir ahora es, ¿ya hicieron la prueba de escritorio? No, hagan la prueba de escritorio. Fíjense que la prueba de escritorio nos da una visión si el algoritmo que construimos está bien. Ese que hicimos el paso a paso. Y eso es muy importante a la hora de programar. Si nosotros dudamos o vemos que el algoritmo no está dando los resultados esperados, ¿qué debemos hacer? Prueba de escritorio. Y en esa prueba de escritorio, nosotros vamos a detectar si tenemos un error lógico o un error matemático. Error matemático, que es una fórmula decimal elaborada. Error lógico en caso de que tengamos alguna condición planteada de forma ¿okay? Regálenme en un momento y ahorita les voy a dar espacio para que codifiquen esto. Ahora, vamos a revisar la otra estructura repetitiva o iterativa que se llama repetir. Fíjense que a diferencia de mientras, el repetir me dice hasta que, mucho cuidado con esto, hasta que. Entonces, entendiendo esto, necesito que ustedes me ayuden a definir esa condición. Eso lo voy a borrar y lo voy a colocar acá. ¿Cuál sería la expresión lógica acá? ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? N ítems menor que 0. Menor o igual que 0. ¿Así? Uy, espera que me quedó ahí. Ah, está bien. ¿Así está bien? ¿Seguro?
Voy a ejecutarlo. Voy a ejecutarlo. ¿Ven? Si yo lo doy cero, me debe pedir la cantidad. ¿Sí o no? Que no. Está malo. Entonces, la condición que ustedes me colocaron en el hasta que, pues, no se cumple todavía, ¿cierto? Bueno, recordemos que el repetir sí o sí va a ingresar por lo menos una vez. Entonces, aquí no podemos saber si está bien o está mal, porque sí o sí él va a ingresar por lo menos una vez. A él no le va a importar si usted digitó menos uno, menos 3 o cero. Sí o sí él va a entrar. Listo. Voy a darle acá 3, 12.000. Menor o igual que cero. Se interrumpió. Y eso significa que está bien o está mal. ¿Está mal? Vamos a ver. Voy a volverlo a ejecutar. Si yo le digo 2, dice ingresa la cantidad de ítem, entonces voy a decirle 2 a 3.000. Si yo le doy enter, lo más lógico es que me vuelva a pedir otra cantidad. Bueno, vamos bien. Entonces, le doy 5 a 3.000, o se hace que la condición que ustedes me indicaron está correcta. ¿Ok? O sea, ese menor o igual que cero está totalmente funcional. ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo repetir y el ciclo mientras y el ciclo para? Vuelvo y le repito. El ciclo para lo utilizamos cuando conocemos el rango de iteración. Es decir, conocemos el límite inferior y el límite superior, el inicio y el final. El mientras lo vamos a utilizar si queremos controlar la iteración a partir de una condición. El repetir es un ciclo que va a iterar por lo menos una vez. La segunda iteración va a depender de la condición, que es la que ustedes me indicaron. Fíjense que todos los algoritmos los llevamos al mismo resultado, pero de diferente manera. En este caso, utilizamos diferentes estructuras iterativas para resolverlo. ¿Ok? Bien.